Bueno. Bueno. Bueno, porque ustedes decidieron hoy hablaré del caso Colmenares, un caso que ya tiene varios años. Para ser concreto tiene 12 años, si bien aquí en Colombia es muy conocido este caso, desconozco si en otros países también se conoce, pero bueno, no alargo más la intro, así que, empecemos. Con el caso Colmenares. Luis Andrés Colmenares nació el 23 de mayo de 1990 en Villanueva, La Guajira. Ahí él estudiaría en el Liceo Cervantes para tiempo después abandonar Villanueva y llegar a Bogotá. Ya en Bogotá lograría entrar a una universidad de gran prestigio en Colombia, la Universidad de los Andes, donde estudiaría Economía e Ingeniería Industrial, una gran hazaña ya estudiar dos carreras al mismo tiempo y además son de las más difíciles. Pero bueno, eso no viene mucho al caso, así que mejor volvamos a lo interesante. Luis conocería a Laura Moreno, una chica que acababa de terminar una relación longeva de 3 años con su exnovio Carlos Cárdenas. Guarden ese nombre porque más tarde lo volveremos a mencionar. También el padre de Laura era parte de una empresa llamado Montajes JM, que se dedicaba a montajes de estructuras petroleras, lo cual cuando el caso se volvió público la gente pensaban del por qué tenían dinero, ya que se pensaba que eran petroleros, pero no, el padre solo era una especie de gerente. Pero bueno, me estoy extendiendo mucho, mejor vamos al día del incidente. El 31 de octubre de 2010, se organizó una fiesta de disfraces, fiesta a la cual Luis fue invitado. Cuenta el hermano de Luis después del incidente que Luis no quería asistir originalmente, pero unos amigos de la universidad lo convencieron a último momento. Bueno, ya en la fiesta todo ocurría con normalidad. Algo que no conté pero es importante es que Luis estaba acompañado de Laura Moreno, su entre comillas novia, y Jessy Quintero, una amiga de Luis. La fiesta transcurría en una discoteca llamada El Penthouse de la zona rosa de Bogotá. Bueno, todo ocurría de manera normal hasta que Jessy dijo que tenía hambre y saldría de la discoteca para comer un perro caliente. Por su parte, Luis y Laura acompañarían a Jessy mientras que el resto de los amigos iban a buscar la camioneta de Laura a un parqueadero cercano. Según las declaraciones de Jessy y de Laura, cuando Luis empezaba a comer recibió una llamada la cual atendió en inglés. Extraño, ¿no? Para acto seguido Luis salir corriendo despavorido. Según Laura, ella empezó a perseguirlo y Jessy afirma que cuando Luis empezó a correr ella trató de detenerlo, pero a diferencia de Laura ella no fue a perseguirlo, sino se quedó a esperar a los otros amigos que fueron a buscar la camioneta para que la recogieran. Por su parte, Laura seguiría persiguiendo a Luis, pero al llegar al Parque El Virrey, que se ubicaba a 10 minutos de aquella discoteca, Luis se arrojaría al caño del parque. Para el momento que Laura llegara al caño lo perdería completamente de vista. Ya para las 3:34 am Jessy recibiría una llamada de Laura contándole lo sucedido y que Luis aún no aparecía. A las 3:39 am Jessy y los demás amigos llegarían y buscarían a Luis por todos los lugares visibles del caño y también buscarían por todo el parque. Ya por las 3:42 am llamarían a la línea de emergencias 123 para reportar que Colmenares había caído en el caño y no aparecía. 5 minutos después los bomberos llegarían al lugar. Por desgracia los bomberos no encontraron a Luis, cosa extraña ya que dos uniformados bajaron al caño con linternas muy potentes. Pero bueno, al no encontrar a Luis, se llamaría a la madre de Luis para notificar la desaparición. A las 6 am la madre de Colmenares ya se encontraba en el lugar del hecho. Esta misma, por la gran desesperación, esta misma llamaría al teléfono de su hijo, pero oh sorpresa, el teléfono estaba en posesión de Laura. Las horas transcurrían y no se encontró nada, así que los bomberos se retiraron para atender otros asuntos, mientras la madre de Luis buscaba en hospitales y calles el paradero de su hijo, mientras el hermano de Luis y sus amigos entregaban volantes en la zona rosa de Bogotá para saber si alguien sabe algo de él. A las 7:01 pm la madre de Luis se comunicaría con la policía y el cuerpo de bomberos para reanudar la búsqueda, y si se siguió la búsqueda, pero no se encontró nada hasta las 9 pm.
La hora en la que se encontró el cadáver de Colmenares a 120 metros de donde afirmó Laura que cayó Luis. Bueno, en la autopsia reveló que la causa de muerte fue ahogamiento, pero también se encontró una contusión cerebral, confirmando que sí cayó por ese caño. Bueno, tiempo después el primer fiscal encargado del caso determinó que fue muerte accidental. Pero los padres de Luis no les convencía completamente esto, ya que al identificar el cuerpo Luis tenía heridas en el rostro, pero bueno, esto los convenció lo suficiente para quedarse con esta versión. Y bueno, los padres de Luis seguían con dudas sobre esta versión, pero la bomba explotó cuando la madre de Luis tuvo un sueño en que Colmenares le decía a su madre que las pruebas estaban en su cuerpo. Bueno, se contrató a un médico forense para una nueva autopsia y revelaron 4 heridas que no son causa de la caída que tuvo Luis en el caño. Y se reabrió el caso, pero tratándolo como asesinato, así que capturarían a Laura Moreno y a Jessy Quintero por los cargos de presunto asesinato. Y fueron llevadas a audiencia en la fiscalía, donde se presentaron las pruebas y testimonios. Entre estos testimonios hay uno que resalta, y ese es el testimonio de la primera médica forense que examinó a Colmenares ese 1 de noviembre del 2010. Ella en su testimonio declaró que Luis presentaba una contusión en el cráneo en la zona parietal de este. Y también presentaba una fractura maxiliar. El problema con esto es que el forense contratado por la familia Colmenares tenía una versión diferente de las lesiones, ya que según él las formas y el patrón de estas heridas o lesiones son las mismas que sufre un individuo cuando es atacado con un objeto contundente como un ladrillo o una roca, pero al encontrar nuevos elementos en aquel túnel, como las paredes del túnel siempre están lisas por culpa del agua, también el lugar donde se encontró el cuerpo era una especie de rampa, la cual explicaba por qué el cuerpo de Luis no siguió avanzando. Así que otra vez se dictaminó como muerte accidental, pero nuevamente esta conclusión se puso en duda, ya que durante la investigación se supo de un detalle bastante crucial. Bueno, por desgracia yo no soy forense, por eso no sé explicarlo muy bien, pero daré mi mejor esfuerzo. Según cuenta el informe de los bomberos y de los forenses, el cuerpo presentaba unas características que se presentan cuando el cuerpo es encontrado en un ambiente libre de humedad, pero ¿cómo podía ser esto si según los médicos forenses había muerto por asfixia por sumersión, o sea ahogamiento? Entonces bajo esta duda Luis no murió ahí. Entonces él fue dejado ahí cuando él estaba inconsciente por la fractura del cráneo, lo cual explicaría por qué se encontró agua en sus pulmones, porque él estaba inconsciente, pero respirando. También algo que respalda lo anteriormente dicho es que el caudal del agua esa noche no era tan fuerte como para arrastrar el cuerpo de Colmenares. Ya saltándonos varios hechos, en una de las varias audiencias del caso los abogados de las sospechosas del asesinato Laura Moreno y Jessy Quintero, seguirían respaldando la versión de muerte accidental, pero algo que no se tomó en cuenta en su momento, es que el pantalón de Luis tenía rastros de pasto, pero ¿cómo es posible si Luis cayó en el caño y no en el pasto? Lo cual puede indicar que Luis fue arrastrado por el Parque El Virrey. También un dato relevante es si de verdad Luis se fracturó el cráneo en la caída al caño, porque no se vio rastros de sangre. También en el momento en el que se encontró el cuerpo ya presentaba sangre coagulada en la cabeza, demostrando que estas lesiones Luis las sufrió antes de caer al caño, pero después de un largo proceso Laura y Jessy fueron absueltas de cualquier cargo, ya que se presentó a favor de las chicas, que en la segunda autopsia se manipuló de forma incorrecta el cuerpo y generaron más fracturas en el cráneo que se presentaron como evidencia. Bueno, repasando todo, tenemos indicios de asesinato pero cero pruebas contundentes, ya que se habían liberado las principales sospechosas, pero ojo que esto aún no termina. ¿Se acuerdan que les dije que no olvidaran a Carlos Cárdenas, el exnovio de Laura? Bueno, aquí es donde entra a la ecuación. En el 2012 Carlos sería detenido, ya que según 3 testigos que vieron todo el hecho, identificaron a Carlos como una de las personas ahí presentes en el momento del homicidio. Según estos testigos vieron a Carlos con un grupo de amigos, los cuales sometieron a Luis para ponerse de rodillas para acto seguido Laura llegar y darle una cachetada a Luis, y también procedió a quitarle el celular, pero después de esto Carlos bajaría del auto con una botella y empezaría a golpearlo para después todos los jóvenes también lo golpearan. Después de un rato de esto Luis se desplomó y no reaccionaba a esto. Los jóvenes lo subieron a la camioneta y se fueron. Ok, esto explica muchas incógnitas, como por qué Laura tenía el teléfono de Luis.
la fractura del cráneo con la sangre coagulada, y los indicios de Luis haber muerto en un ambiente seco, pero bueno, perfecto, tenemos al culpable, dirán ustedes, pero no, ya que gracias a la geolocalización del teléfono de Carlos determinó que a la hora del crimen él estaba en un lugar completamente diferente. Por esta nueva prueba Carlos fue absuelto en 2014 del delito de homicidio agravado. Bueno, esto fue lo último relevante del caso, ya no tenían más pruebas para incriminar a alguien, pero aún quedaba un sospechoso. Laura Moreno durante todo el proceso judicial siempre se mantuvo firme con su versión de los hechos, pero esta versión tenía incoherencias, como porque en el teléfono de Laura se registró una llamada de Luis a una hora en la que según el relato de Laura él estaba con ella, entonces ¿por qué Luis llamó a Laura si él la tenía al lado? O también otra incoherencia muy marcada fue que ella no sabía bien relacionar los hechos, como porque ella tenía en su posesión del celular de Luis y así como estas incoherencias hay muchas que no relataré porque el video me queda muy largo, pero díganme en los comentarios qué opinan del caso, los leeré, así que me despido y que Diosito me los cuide bien. It's black and white.